Santiago. Bien, vamos a sesionar entonces a partir de la tabla que tenemos hoy día, que es fundamentalmente para cerrar el proceso de audiencias. Nos quedó pendiente una sesión, sin perjuicio de lo que ya hicimos, que fue votar en general el proyecto de ley en la comisión respecto a la modificación a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente 19.300. Contarles también que hoy día en comité se acordó ver la votación en general en sala mañana. Hay una tabla de fácil despacho, después viene el proyecto de ley de reincidencia hasta total despacho y después la de medio ambiente hasta total despacho. Así que mañana va a poder, probablemente sea un día largo, pero la idea de que quede mañana esto despachado, y el plazo de indicaciones va hasta el 28 de julio. Lo vamos a pedir mañana en sala. Junio, que son las 3 semanas que acordamos más o menos, pensando en que de vuelta de la semana regional íbamos a poder empezar a votar en particular. Y a continuación entonces, además de dar la bienvenida de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios, Andes AG, a la señora Lorena Schmidt, presidenta ejecutiva, que entiendo que está por Zoom. Y también a don Cristian Brito, que es asesor ambiental de Andes AG. Y también al profesor Jorge Femenías de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que nos acompaña, invitado que ha sido solicitado por el senador Proens. Vamos a comenzar entonces, al ministro subrogante de Medio Ambiente, don Maximiliano Proaño, ¿no? Sí, correcto. Y también a su asesora, la señora Constanza Pelayo. Entiendo que por ahí está don Rodrigo Pérez también, bienvenido, y Tomás Monsalve también, bienvenidos. Y todos los asesores parlamentarios que se encuentran presentes en sala. Vamos a iniciar entonces con la exposición de la Asociación Nacional de Empresas Sanitarias, Andes AG. Usted me dirá, señora Lorena, cómo lo hacemos. ¿Usted expone? Muy buenos días, senador. Buenos días a los senadores y a los invitados. Me habría encantado estar presencial, pero estoy con una bronquitis que no me permite salir y ni exponer porque estoy respirando menos. Pero va a exponer Cristian Brito, quien está ahí, que es asesor ambiental de Andes. Y sí me gustaría, junto con saludar, poder permitirme un minutito para hacer un enmarque de esta discusión. Para nosotros es muy relevante fortalecer el sistema de evaluación ambiental y este proyecto de ley creemos que tiene efectivamente varias medidas que apuntan a ese objetivo, como por ejemplo la rectoría, concepto principal en el servicio. Me gustaría poner foco también en un tema antes de que Cristian pueda exponer la presentación, que es cortita, y es que nosotros como industria sanitaria somos somos empresas que prestan un servicio básico mandatado por el Estado, y que sus proyectos son básicamente ambientales. Esto es, nosotros estamos trabajando en proyectos que entran al sistema que son tanto de adaptación al cambio climático necesario o de tratamiento de aguas, que son proyectos ambientales también necesarios. Y lo que vemos es que estos proyectos tienen que tener una celeridad, dadas las condiciones del cambio climático, lo que afecta a nuestro país, el cambio climático, particularmente en la escasez hídrica y en otras formas en otras regiones, pero particularmente en escasez hídrica. Y ahí en ese entonces, presidente, nos gustaría mostrarle esta PPT con foco en que estos proyectos que he mencionado, de adaptación al cambio climático, de ampliación de tratamiento de plantas de agua servida, por ejemplo, puedan tener una mayor priorización dentro del sistema y una celeridad de tramitación. Esto porque las personas lo necesitan, hay proyectos que no pueden esperar más, y en ese sentido también poner foco en la necesidad que esto tiene que ir aparejado, ya muchos otros invitados lo han dicho, pero tiene que ir aparejado de un fortalecimiento en los equipos del SEA para que estos proyectos puedan ser observados con un poco mayor de celeridad, sin perder por ciento los estándares ambientales, que en eso nosotros creemos firmemente, y que podamos tener estos proyectos a tiempo.
Eso es, presidente. Agradecerle la presentación y quedo disponible para las preguntas que puedan tener después de la presentación de Cristian Brito. Buenos días, muchas gracias, señor presidente. Comentar que los socios de Andes son los 24 principales proveedores de servicios de agua potable y saneamiento en Chile, desde la región de Arica hasta la región de Magallanes, y nuestras empresas entregan servicios mandatados por el Estado, y los servicios que entregamos son esenciales para las personas, como son el suministro de agua potable y el saneamiento de las aguas residuales. Pese al contexto de cambio climático que enfrenta Chile, ¿ahora sí? ¿Probemos ahora? Probando. Bueno, comentarles que pese al contexto adverso de cambio climático que está enfrentando Chile y que vamos a enfrentar, y también la sequía, las empresas de agua han logrado mantener un suministro constante de agua potable a la población. En ese marco, nosotros entregamos servicios básicos de agua a 16 millones de personas en el país, logrando una cobertura de agua potable del 99.9% y una cobertura en tratamiento de aguas residuales también del 99.9%. Es decir, el estándar de nuestra industria y de Chile en este aspecto es de clase mundial. Sabemos que el cambio climático va a afectar en mayor medida a nuestro territorio. Sin embargo, la forma en que las consecuencias del cambio climático se expresan en nuestro territorio varían por regiones. Por ejemplo, el año pasado en la cuenca del río Aconcagua llovió en la zona cordillerana, generando desafíos extras, y permítanme mencionar que también en la región del Maule el año pasado, en horas, llovió lo que llovía durante un año en esa región. Estas situaciones nos mandatan agilidad y ciertamente a actuar rápido en pos de mantener el suministro a la población. En cuanto al proyecto de ley que reforma la Ley 19.300, como se ha mencionado, los principales objetivos son fortalecer los instrumentos de gestión ambiental, mayor participación ciudadana y ciertamente disminuir los plazos de la evaluación ambiental y entregar mayores certezas jurídicas a los regulados. Desde nuestra perspectiva, nosotros consideramos que hay medidas que sí contribuyen al cumplimiento de los objetivos del proyecto de ley, como por ejemplo concederle la rectoría técnica al servicio de evaluación ambiental. Sin embargo, hay algunas medidas que no contribuyen a la reducción de plazos y a entregar mayores certezas, como por ejemplo la evaluación de impactos sinérgicos y acumulativos de los proyectos. En cuanto a nuestras observaciones generales al proyecto de ley, mencionar que desde nuestra perspectiva este proyecto de ley debería crear una categoría especial para los proyectos cuyo objetivo sea garantizar el consumo de agua de la población, obras de adaptación al cambio climático y de descontaminación ambiental. Para lograr esto, debiéramos tener una tramitación prioritaria, disponiendo de plazos acotados, equipos especializados dedicados a la evaluación de este tipo de proyectos. Y esto en consistencia con la prelación legal existente en Chile, indicada en la Ley Marco de Cambio Climático, y la preferencia para el consumo humano del Código de Aguas. Es decir, necesitamos acelerar los proyectos de evaluación sin disminuir los estándares ambientales que existen en el país. ¿Y cómo nosotros consideramos que podemos lograr este cometido? Principalmente fortaleciendo el servicio de evaluación ambiental. El proyecto de ley debe fortalecer la rectoría técnica del servicio de evaluación ambiental y ciertamente incrementar la dotación de profesionales y de recursos técnicos del servicio.
especialmente en las áreas en que se producen atochamientos en la evaluación ambiental y gestión de los permisos ambientales, como por ejemplo son las áreas de hidrología, hidrogeología, biodiversidad, entre otras. En cuanto a nuestras observaciones específicas al proyecto de ley, en relación a la evaluación de impactos sinérgicos y acumulativos, el proyecto de ley introduce la obligación de evaluar impactos sinérgicos y acumulativos producidos por la interacción de un proyecto en evaluación con otros. Nosotros consideramos que esta medida tiene bastantes complejidades técnicas y dificultades prácticas para su implementación y cuantificación, ya que la información ambiental de los proyectos es dinámica y suele sufrir actualizaciones debido a la naturaleza misma del proceso de evaluación ambiental. Por lo tanto, evaluar los impactos sinérgicos, como por ejemplo un acueducto de transporte de agua en una cuenca que tiene alta densidad de personas o alta densidad de industria, sería muy complejo técnicamente hacer este tipo de evaluaciones. Por lo tanto, no ayudaría esta indicación a reducir los plazos. Al contrario, nosotros creemos que aumentaría los plazos de evaluación y el tiempo. Por lo tanto, nosotros sugerimos que esta medida no se incorpore en el proyecto de ley. En cuanto a las tipologías de ingreso al servicio de evaluación ambiental, se incorporan en el proyecto de ley los proyectos de almacenamiento de hidrógeno y desalinización y extracción intensiva de agua de mar. Sugerimos incluir definiciones objetivas sobre el carácter industrial de las desalinizadoras que gatillarán su ingreso al sistema de evaluación ambiental, es decir, establecer un umbral claro sobre el cual los proyectos van a ingresar al CEA. En relación a la rectoría técnica del CEA, el proyecto de ley entrega la potestad al CEA de ejercer la rectoría técnica sobre la evaluación de impacto ambiental, la instrucción del procedimiento de evaluación y la coordinación de los órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental, los famosos OAECAS. Nosotros consideramos que esta medida es adecuada y que sí contribuye a la disminución de los plazos. En relación a la responsabilidad por daño ambiental, el proyecto de ley plantea la posibilidad de que los tribunales ambientales puedan distribuir la carga de la prueba en los procesos de determinación de responsabilidad por daño ambiental. Nosotros consideramos que trasladar la carga de la prueba al demandado podría implicar una presunción legal de responsabilidad por el daño ambiental, y esto no necesariamente fortalece el acceso a la justicia ambiental. Además, en Chile el Consejo de Defensa del Estado ya tiene las facultades para iniciar acciones por daño ambiental. Además, contabilizar el plazo de prescripción desde la última manifestación del daño ambiental técnicamente es un asunto de muy difícil cuantificación, debido a las variables que convergen en esta materia. Por tanto, con esta indicación se estaría estableciendo imprescriptibilidad del daño ambiental. En cuanto a la ampliación de la participación ciudadana en las declaraciones de impacto ambiental y participación ciudadana anticipada, el proyecto de ley las amplía a las declaraciones de impacto ambiental a solicitud de las comunidades, y también se busca un proceso de participación ciudadana anticipada antes del ingreso de los proyectos al CEA. Nosotros consideramos y valoramos enormemente el fortalecimiento de la participación ciudadana. Sin perjuicio de esto, si estas medidas no incluyen el fortalecimiento de los equipos profesionales del servicio de evaluación ambiental, se podría atochar más el sistema, generando aumento en los plazos de evaluación ambiental. Como comentarios finales, para nosotros es muy, pero muy importante destacar que, en virtud de la situación climática y nuevos escenarios hídricos que enfrenta y enfrentará Chile, es necesario que el proyecto de ley cree una categoría especial de proyectos sobre seguridad hídrica para el consumo humano, adaptación al cambio climático y descontaminación. Estos tipos de proyectos deberían tener una evaluación prioritaria, acotada y expedita en el CEA, consistente con la Ley de Cambio Climático y la preferencia para el consumo humano establecida en el Código de Aguas. Como les mencionaba anteriormente, los efectos del cambio climático sabemos que van a ser más intensos en Chile, pero la forma en que se manifiestan, con inundaciones, con sequía, entre otros, van variando de región a región,
Y para poder adaptarnos a este nuevo escenario necesitamos agilidad en los proyectos, sobre todo entendiendo que la población necesita un suministro constante de agua potable. Fortalecer la rectoría técnica del SEA y el resguardo jurídico de sus decisiones sí contribuye al cumplimiento de los objetivos del proyecto de ley, particularmente a la reducción de plazos. También consideramos que las siguientes medidas pueden contribuir también a la reducción de plazos en la tramitación ambiental sin reducir los estándares ambientales de evaluación, como por ejemplo aumentar los recursos técnicos y profesionales del SEA, no incluir la evaluación de impactos sinérgicos y acumulativos y limitar la aplicación de las guías técnicas y criterios de evaluación solo a los proyectos nuevos. Finalmente, nuestro gremio valora el fortalecimiento de la participación ciudadana. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Agradecemos la presentación entonces del asesor ambiental de Andes, el señor Cristian Brito, y vamos a recibir las exposiciones primero y después conversamos las preguntas previa intervención del Ejecutivo. Entonces, damos el paso entonces para que pueda expresar sus opiniones el abogado y académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, don Jorge Femenías. Don Jorge tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente, por su intermedio a todos los honorables senadores y autoridades. Estoy con él. Pero el computador lo tengo en sí. ¿Sigue el eco? Ahí sí, eso era. Ahí sí. Muchas gracias. Bien, vamos a ceñirnos al tiempo que me han pedido, así es que comienzo de inmediato. Bien, la primera observación que me gustaría compartir con ustedes es que este proyecto de ley en su mensaje hace alusión a ciertos principios de derecho administrativo y derecho ambiental. Y los expresa, más o menos ustedes ya sabrán cuáles son, pero hay un problema severo en esto. Y es que el recurso a los principios jurídicos no es un acto de lirismo, ni es un ejercicio para que las normas nos parecieran adecuadas a los mejores estándares. El uso de los principios jurídicos es una herramienta de interpretación legal sustantiva. El juez puede ir a los principios de un mensaje para poder hacer hablar a la ley. Y por lo tanto, como se destaca allí, no se ve, no se advierte una explicación, una referencia a cuáles son los principios jurídicos específicos y respecto de qué normas son las que subyacen. Porque usted me puede hablar del principio precautorio, quien contamina paga, y yo sé eso. Hoy día todo el mundo habla de eso en materia medioambiental, pero dígame qué norma es la que usted está fundando en ese principio. Y aquí usted me dirá, esto solo es de académicos, es para el solaz de ellos, y no, pues yo le voy a dar un ejemplo concretísimo. Hay un famoso fallo de 2018 de la Corte Suprema que hace ingresar un proyecto al sistema de impacto ambiental sin que tipifiquen las causales del artículo 10, fundado en el principio precautorio. Así de relevante es. Porque luego los tribunales van a mirar y van a decir, no, pero es que la ley indica el principio preventivo, y el principio preventivo es esto, y por lo tanto hago ingresar un proyecto en lo que a mi juicio, lo hemos criticado tantas veces desde la academia, ha sido uno de los más terribles golpes que se le ha dado a la evaluación ambiental en nuestro país, hacer ingresar un proyecto que no está en un sistema de causales taxativas, no de evaluación adaptativa como es en los Estados Unidos. Bien, primeras ideas con respecto a los principios. Lo segundo, hay en el mensaje muy interesante un apartado que habla de valoración de la Ley 19.300 y diagnóstico compartido. Con respecto a esto, lo que se resume allí, está medio cargado ese slide, pero básicamente es que efectivamente, si es que valoramos esta ley, y si creemos que ha sido el gran avance, yo creo que soy parte de ese diagnóstico, bueno, entonces las normas que tienen que crearse ahora tienen que ser tributarias de la ley. No pueden generar lo que hablamos en derecho como antinomias. Y como yo les demostraré a continuación, hay bastantes normas que precisamente confabulan contra este diagnóstico valorado. Yo he tenido la fortuna de dar clases en España, en otros países en Europa, y es una ley valorada. Y nuestro sistema de evaluación de impacto ambiental es valorado. Son buenas instituciones las que tenemos, son buenas instituciones. Pero por lo mismo, las modificaciones que les hagamos deberían ser respetuosas de esa buena fama y de esa buena salud que goza nuestra institucionalidad ambiental. ¿Qué es perfectible? Lo decía alguien más inteligente que yo, todo es perfectible, pero esa perfección, esa aspiración que lleva tantos gobiernos debería ser, por eso lo dejo puesto, hacer carne de esta propia declaración.
Con respecto al sistema de evaluación de impacto ambiental, algunas muy puntuales, en 15 minutos no puedo más, pero entonces, dice ingreso de proyectos a evaluación y tipologías. Se crean nuevas tipologías. Y aquí viene la pregunta, ¿merece la pena mantener esta lógica a la luz de los fallos de la Corte Suprema? Porque si realmente queremos robustecer, lo que hay que indicar allí en la norma es, y estoy de acuerdo, de política pública, lo que quieran hacer, ingresar o no, pero entonces que se diga expresamente en la norma que no ingresarán proyectos que no se encuentren expresamente establecidos en el listado del artículo 10. O sea, es una prohibición hacia la Corte de texto legal. Porque ¿de qué me sirve a mí llenarme de tipologías si la Corte Suprema luego, en virtud de los principios del derecho ambiental, me hace ingresar proyectos que no? Yo lo conversaba con profesores y me decían, en tu país, ¿qué es lo que rige? ¿Taxativo o evaluación adaptativa? Pues no lo sé en realidad. Sí. Ya no lo pregunto mejor en los exámenes, porque está bien, senador, está bien. Siguiente idea. Dice, evaluación de impactos ambientales. Al igual que mi antecesor, la norma de evaluación sinérgica presenta dudas. La tengo acá. Me presenta tantas dudas que la tengo aquí a la vista. Es el 11 cuarter, la parte final, que dice que se deben considerar los proyectos que se vayan a evaluar. Pero es que entonces yo podría perfectamente, para perjudicar a un proyecto que viene, ingresar un proyecto, evaluarlo, inventarme la vida. Eso me parece que yo consideraría efectos sinérgicos de lo que existe, pero no de lo que se está evaluando. Creo que he expresado bien la idea. La extensión para declarar el plazo del término anticipado, estos 20 días desde la presentación del ICSARA, genera más duda y resta certeza, porque en el fondo se alargó el proceso. Lo que se busca, y uno lo ve en la otra faceta, al final del día, lo que un desarrollador de proyectos quiere es que al inicio se le diga si va a poder o no, y no que pasen 2 años, 3 años, 4 años. Por lo tanto, esta idea de poder poner término anticipado, moviéndolo hacia 20 días después del ICSARA, genera esa incerteza. No nos ayuda en eso. Y con el componente político les trataré de expresar alguna idea similar. Modificación del artículo 18 para implementar proyectos de manera urgente. Es muy interesante la medida porque se hace cargo de una realidad. Hay veces en que tenemos que evaluar rápidamente y si no, recordar lo que nos ocurrió con la COP25. Un tiempo de este porte para poder levantar una cantidad de... Lamentablemente, por lo que todos sabemos, no se dio. Pero había que evaluar ambientalmente y no existía un procedimiento. Es interesante. Pero sí merece un reparo de constitucionalidad esta idea de que un reglamento podrá establecer los aspectos procesales. El procedimiento es algo de ser creado por ley. Por lo tanto, habría que precisar bien esa norma porque a mí me merece reparos de constitucionalidad. Siguiente, reclamación de la RCA. Hay en el mensaje, porque los textos nos queden bien, hay un error al señalamiento de la invalidación como un recurso. La invalidación no es un recurso, es una potestad de la autoridad administrativa y, bueno, que nuestros textos queden bien incluso en aquello. Es una sutileza. Con respecto al legitimado activo, aquí nuevamente vienen los problemas, porque no cualquier persona puede estar legitimada activamente. Tiene que ser aquella a la que se le afecte un interés de naturaleza ambiental. Si lo que uno busca es evitar cualquier tipo de aprovechamiento de las instituciones para fines que no son ambientales, esa norma que amplía la legitimación debería agregar, puede ser con una mejor técnica legislativa, pero que ese tercero tenga un interés jurídicamente tutelado de naturaleza ambiental. Y con eso nos evitamos que se interpongan acciones que tengan otros fines, como eliminar un competidor, por ejemplo. La regla del silencio negativo nos parece adecuada, pero los 5 días, que replica lo que hicimos en la ley 19.880 y como saben no ha funcionado, yo los eliminaría. Yo creo, si quiero que corra la autoridad, opera de pleno derecho y no que yo le tenga que dentro de 5 días decir, oiga, va a aplicarle silencio. Porque lo que va a ocurrir es que para que no le aplique el silencio en 5 días va a resolver cualquier cosa. Si yo a usted le digo, mire, claro, si yo a usted le digo, mire, va a operar la regla del silencio negativo, pero usted me va a tener que decir a mí, oiga, se le pasó el plazo, usted autoridad, tiene 5 días para resolver. ¿Qué cree que va a pasar, senador, en esos 5 días? A la carreta van a resolver algo, a lo mejor inmediatamente, que va a generar más problemas. Si queremos que la regla aplique, que eso es lo que se tendrá que discutir, que opere, y que opere. Bien. Con respecto a la declaración jurada, y aquí sí que hay un problema grave. La declaración jurada se quiere reemplazar a la consulta de pertinencia que hemos discutido tantas veces, que la consulta de pertinencia no, que esto es al final eso es algo que nos aprovechamos, que no funciona. Pero mire, la ley de delitos económicos le otorga el valor de eximente responsabilidad a la orden de autoridad, que es la famosa consulta de pertinencia. Por un lado la queríamos pegar, pero por otro lado la fortalecimos hasta el infinito. Y acá me dicen, saque la consulta de pertinencia y usted presente una declaración jurada. ¿Qué incentivo tengo yo, honorable senador, de presentar una declaración jurada? ¿Qué incentivo tengo? No tengo la orden de autoridad que me va a dar la causal de exculpación.
Yo ingresé igual, o sea, no ingresé, perdón, porque tengo una consulta de pertinencia, pero esa ya no la tengo. Pero más encima tengo una declaración jurada, que además podría llegar a ser constitutiva de un delito. Esa norma no tiene absolutamente ningún incentivo, ninguno. Y no conversa con la nueva ley de delitos económicos. O sea, si la orden de autoridad es la que me exime, ¿de qué le sirve a usted una declaración jurada? ¿Para qué le voy a presentar yo una declaración jurada? Ahorquillándome aún más, digamos. Mejor no hago nada. Y si me pilla la superintendencia, bueno, por una ilusión me defenderé ahí. No sé si logro expresar bien la idea. El registro de consultores también es un proyecto muy antiguo, lo habíamos postulado, me parece una norma muy interesante porque genera un control y me parece bueno que exista un control sobre los órganos que intervienen en esto. La participación temprana es una buena idea conceptualmente, es una idea moderna, en el derecho europeo se conoce, pero lo importante es que luego no existe el espacio para que reclamen, porque ¿de qué me sirve que yo lo cite a usted a una evaluación temprana si al término del procedimiento usted mismo va a tener la legitimación para ir a torpedear porque no le gustó lo que ocurrió en esa evaluación temprana? Participación temprana, perdón. Voy avanzando. Modificación orgánica del servicio, del SEA, conceptualmente, insisto, es una buena medida, pero, y aquí yo creo que hay que hacer un acto de sinceridad y de como dicen en política, de amistad cívica y de los guantes sobre la mesa, las cartas. ¿Se quiere eliminar el componente político, sí o no? Porque si usted quiere eliminar el componente político, esta norma no lo elimina. Los directores son funcionarios públicos. Es más, en términos coloquiales, la wildcard del gobierno que tiene para nombrar 11 funcionarios la usa siempre en materia medioambiental. Revise a todos los directores. El director es un funcionario político. Entonces, los integrantes del comité técnico son jefes de servicio. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿lo queremos eliminar sí o no? Y aquí la sugerencia, a mí me parece que a lo mejor no hay que eliminar el componente político, sino que hay que adelantarlo. Que la decisión si la definición de medio ambiente implica en sí misma aspectos de política pública. El artículo 1 no nos dice que hay una cuestión de política pública. Bueno, si eso tiene que estar presente, mi sugerencia, muy modesta desde la academia, desde un humilde profesor de provincia, es adelántelo. Para que ese inversionista no le diga después como dicen ellos, unos políticos 2 o 3 años después de haber invertido 100 millones de dólares, que su proyecto no va. O la norma nos estamos mintiendo, porque esa norma no elimina el componente político, esa norma lo mantiene. En fin, ¿qué propuesta sí es interesante? Se lo oía también a mi predecesor. Sí, dotar de autonomía al SEA. Esa es una norma de vanguardia. Que el SEA sea un órgano autónomo, que su nombramiento no coincida con los ciclos políticos, que funcione un poquito como lo hace no sé, el Contralor o, en fin, los órganos que gozan de esta verdadera autonomía. En fin, lo dejo después y luego, si es que hay algún interés, lo podemos precisar para no agotar el tiempo en esto. Legitimación activa. Se plantea una legitimación activa en materia de responsabilidad por daño ambiental a todo evento para el Consejo de Defensa del Estado. Y fíjese que indica la norma, dice, ¿quién mejor que el Consejo de Defensa del Estado para coordinar, para obtener pruebas, etcétera, etcétera? Voy a dejar esto en satélite a propósito de la carga de la prueba. El rol del Consejo de Defensa del Estado me parece determinante, es pertinente, es el órgano que tiene el deber constitucional, representando al Estado, ¿no es verdad?, de proteger el medio ambiente, y por lo tanto el verdadero problema que no se aborda en el proyecto son las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas. Porque yo les pregunto a ustedes, ¿en qué hipótesis una persona natural o jurídica, pública o privada, puede sufrir un daño ambiental? No un daño extrapatrimonial, no un daño patrimonial, sino un daño ambiental. Y es una discusión a la que le hemos hecho el quite siempre, desde haciéndole el guiño al primer gran profesor de Derecho Ambiental, el profesor Valenzuela, lo planteó en la discusión de la Ley 19.300. Y es cierto, las personas naturales o jurídicos no sufren los daños ambientales. Y todos los problemas que hemos visto en los tribunales se dan porque estas personas tengan legitimación activa. Si quisiéramos abordar el problema de verdad, habría que eliminar la legitimación de ellas y, por ejemplo, y también sincerando para ser coherentes los dos proyectos, otorgársela a la Superintendencia de Medio Ambiente. Y eso arreglaría bastante mejor el problema que tienen con el plan de reparación en el proyecto. Entonces, la verdad que está bien que el Consejo tenga el rol central, pero tiene que tenerlo. Tiene que tenerlo. Ahora, la propuesta como está genera vicios procesales, porque quito la regla de inhibición, el Consejo siempre va a poder demandar, pero la municipalidad también. ¿Y qué pasa si la municipalidad pide una medida de reparación distinta a las del Consejo? Hay infracción a los principios de coordinación de los órganos del Estado, de la eficiencia y la eficacia. Es una idea, insisto, que es interesante, pero habría que, todo este asunto, todos estos problemas procesales hay que corregirlos y mejorarlos, me parece a mí. Con respecto a la carga probatoria, una nueva pregunta un poco en el teatro. Oiga, si es que el Consejo de Defensa del Estado es a quien quiero situar como el principal actor y me dicen el propio proyecto que tiene todos los mecanismos para obtener la mejor prueba, y entonces ¿qué problema de prueba tenemos?
Porque para justificar la carga probatoria me indican que hay un problema con la simetría de las partes, pero como si 10 páginas antes me está diciendo que uno de los legitimados es quien tiene la mejor posición jurídica, que lo creo. La carga dinámica de la prueba es correcto que está en Escazú y es un incentivo, pero es un incentivo y es un reconocimiento totalmente ajeno a nuestra realidad procesal, totalmente ajeno a nuestra tradición jurídico-procesal y lo que es peor, que puede generar severos problemas de judicialización. El análisis económico del derecho ha demostrado que a mayor juicios, menor funciona el ordenamiento jurídico. Porque un ordenamiento jurídico que funciona, lo decía Posner, uno que funciona no necesita de juicios. Entonces, esto lo que va a hacer, a mí me toca verlo en mi otra faceta, es aumentar judicialización y acciones temerarias. Me cuesta tan gratis ahora demandar, porque el tribunal va a decir quién tiene que probar, que yo voy a lanzarme. Me parece que ese abuso del derecho podría prestarse, lo matizo, podría prestarse y es indeseado para un proyecto como este. Con respecto a la prescripción, me parece que se requiere una severísima aclaración de los conceptos última e íntegra. La prescripción no le gusta a nadie. Heine, un gran poeta alemán, hace muchos años escribía que solo un pueblo como el romano, de picapleitos, podía crear, decía, la prescripción y consagrarla en esa Biblia del diablo, decía. Pero los juristas, que estamos menos embaucados con la poesía, decimos, no, la prescripción cumple un rol de certeza jurídica. A favor de la prescripción, por supuesto, por supuesto. Y el tema está en que precisamente por eso esta regla no debería prosperar, porque esta regla es imprescriptible la acción. La forma de yo entender la prescripción es distinguir la naturaleza de los daños. Si se trata de daños difusos, de daños diferidos, de daños futuros o daños continuados. Esta regla lo que hace es hacer imprescriptible porque solo tomando la íntegra, las propias condiciones de un componente ambiental hacen que ese efecto que va en cadena nunca deje de manifestarse íntegramente. El ejemplo de la piedra con las olas que se van en el cuerpo acuático, ¿verdad? El solo hecho de que yo genere un daño, ese daño nunca va a ser íntegro porque siempre va a poder volver a manifestarse en otra cosa, y en otra cosa, y en otra cosa, y en otra. Agregar íntegro es hacerle imprescriptible. Y última, es innecesaria, porque la propia regla de manifestación actual protege muy bien aquellos daños que se verifican posteriormente. Pero bueno, es también una cuestión de política pública que ustedes tendrán que discutir. Finalmente, me parece que mantener la regla de prescripción de los daños civiles sigue siendo injustificado. No veo por qué un daño civil que emana de un daño ambiental tenga mejor prescripción que un daño civil que emana de una mala operación o un daño civil que emana de un choque. Porque el hecho de que el daño civil emane del ambiental le regala una prescripción de un año adicional, digamos. Eso es un resabio que nuestra norma y que es una buena oportunidad de que se pueda cambiar. No les quito más tiempo y les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias, profesor. Vamos a pedir, ¿les parece que le damos la palabra al Ejecutivo y de ahí para que se pronuncie respecto de las presentaciones y de ahí comenzamos con las preguntas de los señores senadores? Señor subsecretario, ministro subrogante. Muchas gracias, señor presidente. Saludo a los honorables senadores, también a quienes han presentado hoy día. Y parto primero agradeciendo que esta honorable comisión haya tenido a bien aprobar en general en la sesión anterior este proyecto de ley. Para nosotros era muy importante ese paso. Nuestro presidente cometió un pequeño error ahí en cuanto a que se aprobó de manera unánime, el presidente dijo ampliamente, pero estamos muy contentos además que haya contado con un amplio apoyo. ¿Cómo? No, eso sí. Bueno. Respecto a algunos comentarios generales, luego también para que Constanza pueda hacer algunos comentarios quizás de manera más particular, agradecer las presentaciones. Creo que en cuanto también al historial de intervenciones y presentaciones que hemos visto en esta comisión, son consistentes respecto a los temas que se valoran del proyecto de ley, que entiendo son la mayoría, y también cuáles quizás requieren algún trabajo de precisión o de reevaluar, y en eso
hemos manifestado también continuamente nuestra voluntad respecto a realizar este trabajo, que desde ya se ha venido también conversando con los respectivos asesores, asesoras de los equipos parlamentarios, de los senadores y senadoras, y que, por cierto, se corroborará en el periodo de indicaciones y con la presentación de indicaciones que esperamos cuenten con el mayor acuerdo posible. Hay algunos aspectos, quizá de manera general, que me gustaría destacar respecto a la presentación de Andes en cuanto a la necesidad de contar con un procedimiento específico para proyectos de seguridad hídrica. La verdad es que yo entendería que nuestro proyecto de ley se hace cargo, no específicamente, explícitamente, pero sí al ampliar los supuestos de la aplicación de procedimientos de urgencia y al ampliar los supuestos a algunos en los cuales en zonas justamente con decretos de escasez hídrica, con situación también compleja, entendemos que justamente uno de los supuestos donde podría aplicar esta disminución de plazos de un 50% en la evaluación, cómo se amplían también estos supuestos en nuestro proyecto de ley. Por lo tanto, creemos que sí se recoge esa inquietud por parte de Andes y en buena hora. También, como mencionaba anteriormente, respecto a ambos, en ambas presentaciones se plantean algunas dudas respecto a efectos sinérgicos. También en término anticipado, creo que son aspectos que justamente estamos trabajando también en poder precisar, quizás mediante indicaciones, porque entendemos que más bien los objetivos, como mencionaba el profesor Femenía, respecto a, por ejemplo, ampliar término anticipado, lo que nos importa es generar incentivos para que se ha registrado también muchas veces, un no temprano y un sí lo más definitivo posible, entendiendo que nunca se puede dar completa certeza, pero sí que en el periodo en el cual proyectos de ley, por ejemplo, que cuenten con una línea de base deficiente, con algunos elementos que son críticos para la evaluación en el conjunto y que por lo tanto persistirían en el proceso de evaluación en adelante, sí, que se amplíe también ciertos supuestos para el término anticipado, por cierto, nos parece importante también para generar incentivos para que ingresen mejores proyectos a evaluación, al proceso de evaluación, pero sí teniendo claro y quizás es algo que podemos evaluar y conversar respecto a la ampliación del plazo del término, por cierto, es algo que se puede evaluar y que desde ya también estamos trabajando. Y respecto a la declaración jurada, en el mismo sentido, para nosotros aquí también hay un problema en cuanto a, que también lo hemos reiterado en distintas ocasiones, a la enorme carga que hoy significa para el Servicio de Evaluación Ambiental las consultas de pertinencia y, por lo tanto, eso es algo que tenemos que hacernos cargo, porque eso incide, por cierto, la sobrecarga al servicio también en la evaluación propiamente de los proyectos, ya que son los mismos equipos quienes realizan ambas funciones y, por lo tanto, generamos este mecanismo simplificado, una declaración jurada que sí incluye un supuesto también para respecto a la exclusión de responsabilidad penal de acuerdo a lo que establece la Ley de Delitos Económicos y Ambientales. Por lo tanto, pero es algo que se puede hacer más explícito, que se puede aclarar, pero ese es el objetivo que se persigue, digamos, al crear esta declaración jurada. Constanza. ¿Sí? Bueno. ¿Tiene la palabra? Sí, ¿va a agregar algo usted, señora Pelayo? No, en esto voy a ver si surgen preguntas, pero yo creo que se refirió el subsecretario muy bien a todos los temas a los que relevantes que mencionó el profesor Femenías. Bien, tiene la palabra el senador Chaguán. Bueno, quiero valorar primero las dos intervenciones, quiero agradecerlas y desde el punto de vista del factor político en el proceso de aprobación de los proyectos que se someten al sistema de evaluación de impacto ambiental. Nosotros estamos planteando con el senador Proens, y ojalá sea una posición de Chile Vamos,
que el Consejo de Ministros sea una instancia en el evento en que un proyecto se encuentre rechazado como una última instancia para lograr su aprobación. Y, por tanto, ese factor político que quedaría consagrado al final del proceso permita justamente una reevaluación de un proyecto que ha pasado por las instancias, porque esa puede ser la alternativa donde se le puede hacer una mayor exigencia desde el punto de vista ambiental y que pueda efectivamente establecer ciertamente que ese proyecto finalmente logre salir adelante con las exigencias que le ponga el Consejo de Ministros. No así si un proyecto en la etapa técnica ha logrado su aprobación. Y eso permitiría justamente discriminar para los efectos de poder avanzar y que ese factor político esté considerado si en el propio sistema de evaluación de impacto ambiental, en su etapa técnica, finalmente es rechazado. Entonces, me gustaría saber la opinión de usted sobre la materia, porque podría significar la oportunidad, vuelvo a insistir, para establecer un mayor estándar ambiental a condición de finalmente el otorgamiento de esa autorización. Eso es un primer elemento y esa va a ser una indicación que van a presentar con el senador Proes. Un segundo elemento, yo diría, que hay que considerar también, me gustaría conocer la opinión de ustedes respecto a cómo debiéramos fortalecer la institucionalidad medioambiental, pensando básicamente que hoy día tenemos pocos funcionarios del sistema de evaluación, particularmente en regiones, para enfrentar proyectos de envergadura. Me refiero fundamentalmente, quiero aprovechar al tiro de solicitar la invitación al puerto de Valparaíso y el puerto de San Antonio, ambos proyectos de extensión portuaria o ampliación portuaria en el caso de Valparaíso y en el caso de San Antonio, en el caso de Megapuerto. Ambos quieren venir a la comisión porque efectivamente ellos nos dicen que en el caso de San Antonio, con 3.000 observaciones y con 2 funcionarios a cargo del CIA, del sistema de evaluación, hoy día imposible que ese proyecto vea la luz del día antes de 10 años. O sea, no le den ninguna posibilidad. Entonces ellos quieren, nos ha dicho justamente la ministra, la posibilidad justamente que se pueda incorporar un determinado personal ad hoc para sacar proyectos de esta envergadura. Entonces, ¿cuáles deberían ser los elementos para priorizar y para que establecer justamente ese camino? Entonces, yo aprovecho de dejar invitado, presidente, si usted lo tiene bien, o solicitado por lo menos, y usted lo verá, para que tanto el puerto de Valparaíso y el puerto de San Antonio puedan también concurrir a esta comisión. Entonces, son las dos preguntas que le quisiera hacer justamente a ustedes. Sí, yo lo voy a avisar. Solamente complementar lo que dijo el senador Chaguán en una subparte. El hecho de que los proyectos aprobados o rechazados tengan una segunda instancia, en el sentido, si está rechazado puede ir al Consejo de Ministros, pero eso también permite que si no están de acuerdo quienes puedan oponerse, puedan ir a los tribunales ambientales de acuerdo a la ley. Solamente decir que no se obvia los reclamos o la presentación a tribunales ambientales si no están de acuerdo. Ok, de las consultas que por mi parte a Andes, Asociación Gremial, que pudiese profundizar en uno de los, en parte de su presentación plantea esto de la delimitación de la aplicación de las guías técnicas y criterios, se refiere a las normas, ¿no? O estas guías normativas, se puede mostrar con ejemplos y por qué quieren referirlo solo a proyectos nuevos, qué sucede que se hace con efecto retroactivo, estas nuevas normas. Me quisiera que pudiera detallar y ojalá con ejemplos eso. Y la otra pregunta es para el profesor Femenías, agradecerle su presentación, lo de la participación ciudadana temprana. Efectivamente, a mí me gusta mucho la participación ciudadana en el sentido de que la gente pueda tener la oportunidad de conocer de los proyectos antes, de que, por ejemplo, las torres de alta tensión, y no me voy a cansar de repetir este ejemplo, las torres de alta tensión se enteren 2 semanas antes que van a pasar a 50 metros de su casa, o de su parcela, o de su pueblo, digamos. Entonces, por eso está bien la participación ciudadana temprana, pero ¿qué tan vinculante la podemos hacer? Porque si la hacemos vinculante va a significar una especie de acuerdos previos entre los titulares y los ciudadanos,
y bueno, si finalmente cuando hay la autoridad, con qué potencia queda, como para, por ejemplo, decir, por mucho que se haya puesto de acuerdo los ciudadanos con el titular del proyecto, si efectivamente se ha hecho la evaluación y el proyecto ambientalmente no es sostenible, ¿qué posibilidad va a tener entonces si esto es otro vinculante? Entonces, a mí me gustaría ahí y viceversa, digamos, en definitiva, esto de que efectivamente se acuerde algo o se vea algo y que después en la evaluación vuelva a salir algo que ya se acordó y se comentó y se vuelva como a invalidar o a tratar de invalidar. Entonces, ¿cómo mediamos esas dos fórmulas? Desde la perspectiva de la participación ciudadana temprana, me gustaría, profesor Femenías, que usted nos pudiese ilustrar al respecto. Entonces, a las preguntas de la opinión respecto de esta fórmula de no eliminación del Consejo de Ministros y sí cambio en las atribuciones o en el momento de la atribución, me gustaría que se refiriera a cualquiera de los dos o los dos. Y finalmente, respecto a las preguntas, una cada uno, como se lo habíamos mencionado. ¿Partimos por dónde? ¿Por Andes? Bueno, senador Lagos. Bien breve, bueno, quiero agradecer las presentaciones. Yo les pediría que se pudieran, aunque se repitan, pero para los iletrados, digamos, para entender bien, en la primera presentación, no, la del profesor, tengo acá, en el tema de la evaluación de impactos ambientales, ¿ya? Lo de la evaluación sinérgica, esto ha salido en otros temas, pero me gustaría que lo volvieran a hacer muy claro para escuchar al Ejecutivo en esta materia. ¿Me explico? Creo que yo le quiero dar la oportunidad para que lo expliquen. No los quiero pillar. Ahora, de repente están pillados, no sé. Pero para entender bien, porque esto lo en trámite, eso genera, hacia primero, por lo menos, me da la impresión de que genera un cierto dificultad para procesarlo. Entonces, quiero que ustedes lo puedan explicar, porque eran los dos los que lo han tomado. Y lo otro, bien específico, lo de la declaración jurada, lo que no habría un incentivo, creo que fue el profesor Femenías que señalaba esto, ¿ya? ¿Por qué no habría ese incentivo para entenderlo mejor y también que el Ejecutivo se pudiera hacer cargo de esa afirmación? ¿Ya? Gracias. ¿Profesor Femenías? ¿O señor Brito? Claro, tan caballero no va a partir ninguno. Muchas gracias. Bien. Comité de Ministros, o Consejo de Ministros. Yo creo que la intervención del componente político debería estar al inicio del procedimiento, siendo muy sincero. Eso no quiere decir que no se pueda evaluar una instancia, si le entendí bien a los senadores, como de rescate. Puede ser, pero en esta oportunidad tengo que estar de acuerdo con lo que pienso. Y creo que, y en la conversación del día a día y en mi rol de abogado más que profesor, los verdaderos dolores de los inversores, de los desarrollos de proyectos, es lo que ya sabemos todos que pasó. Es lo que le pasó a Dominga, o lo que pasó, bueno, Ibraisen, la historia contó otra cosa al final, pero también vale el ejemplo. ¿Y cómo consistiría? Porque nos ha señalado que debiera haber una consulta política. O sea, o una deliberación política, un componente político. ¿Cómo eso debería materializarse? ¿Eso debería ser una etapa? ¿Debería ser una votación? ¿Debería pasar por una especie de consejo? ¿Tiene diseñado? Ahí tenemos algún proyecto muy antiguo que se lo puedo hacer llegar a través de doña Magdalena, en el que precisamente planteábamos eso, que existiera una etapa previa, en el que existiera la intervención de los actores políticos, que de una u otra manera lo existe igual, con la evaluación territorial del proyecto, en fin, con los pronunciamientos ya lo está, pero quizás formalizarlo, porque al final del día, insisto, esto es algo que hay que seguir pensando a lo mejor y puede existir este Consejo a modo de rescate, pero yo creo que le hace bien a la evaluación el que si es que va a haber esta intervención política, que yo insisto, metodológicamente es correcto, si la propia definición de medio ambiente muestra que hay aspectos de política pública y para eso están las autoridades. Pero claro, tiene que quedar, a mi juicio, tendría que quedar más bien incardinado en el comienzo, de manera que ese señor sabe que su proyecto no va, que hacia el final, insisto, no había pensado en lo de la idea del rescate y uno puede mirarla y analizarla y con todo gusto y placer daremos la opinión. Pero por ahora creo que va un poco por ahí, senador Chaguán, el crear que exista un hito al comienzo que tenga que ver con la intervención y la opinión del factor político. Bueno, o antes, efectivamente. Luego, a propósito de la pregunta cómo fortalecer,
Yo creo que fortalecer es autonomía, lo dije un poco en la presentación, es autonomía al SEA, pero autonomía real. Autonomía real, y luego que tenga que ver con su nombramiento, que tenga que ver con su composición, que tenga que ver con no coincidir con los ciclos políticos, que tenga que ver con que se respeten los periodos de esas autoridades, que tenga que ver con una, en el caso de la actual directora no me cabe la menor duda que sí se cumple, pero que tenga que ver con esa certificación de técnica, que insisto, en el caso de la profesora Durán es así, pero que eso existan los requisitos que sean así de rigurosos. Y desde luego usted lo dijo también, senador Proens, bueno, hay un problema presupuestario, o no sé si fue el senador Chaguán, pero severo, entre la Superintendencia de Medio Ambiente y bueno, entre la institución ambiental se reparte la pobreza, digo yo, porque faltan recursos y eso hay que mejorarlo. Si es evidente que las fiscalizaciones de alta complejidad en cuerpos acuáticos, lo que sea, requieren de recursos que no están. Yo creo que pasa por ahí. Luego me preguntaba el senador Lagos Weber acerca de la participación temprana. Y tiene que ver con lo del componente político. A mí me parece que es evidente que es el vecino nuevo el que tenga que ir a presentar su proyecto y relacionarse comunitariamente y que ese espacio exista al comienzo. Lo que puede generar disonancias es que, a pesar de haber participado, yo luego igual tenga el problema de judicializarlo. Yo igualmente. Ahora, ese problema es medio antinómico porque siempre, por ejemplo, van a tener el recurso de protección. Yo no le puedo limitar el recurso de protección, digamos, aunque lo saque de los recursos de la propia ley. Eso va a quedar, eso sería. Entonces, pero sí una participación temprana robusta, severa, contundente, que de manera tal que si es que al final del proceso estas personas que participaron van a judicializar, los jueces tengan las herramientas para decir, mire, acá hubo todas las reuniones, aquí se hizo todo el trabajo, aquí, y por lo tanto la misma defensa del proyecto tenga una mejor posibilidad de. Pero sí, yo lo he pensado, me he dejado sin dormir alguna vez y es que no puedo eliminar la protección, es que no tengo cómo sacarlo. Y luego me decía lo de la evaluación sinérgica. No, me parece que la norma más compleja en concreto es la del artículo, la propuesta 11 quater, en el segundo inciso, cuando habla que habrá que considerar aquellos en evaluación al momento de ingresar el proyecto o actividad al sistema. Yo estoy de acuerdo que consideremos lo que existe, eso está bien, digamos, eso es la evaluación de efectos sinérgicos, pero lo que esté en evaluación al momento es que yo le digo, pensando mal, oiga, puede que se ingrese un proyecto con el solo objeto de eliminar al competidor porque va a tener que considerar mi efecto sinérgico y se va, cuesta verlo. Por Lagos. Esto de los efectos sinérgicos respecto a lo que ya está, al stock. Eso tiene que ver. Estamos de acuerdo. Me pregunta, a nivel comparado, ¿cómo opera el sistema? ¿Existe alguna legislación comparada de los procesos en trámite, de los proyectos en evaluación? Eso como está planteado, lo que usted acaba de leer, esa norma, si existirá otra legislación comparada o solamente se refiere, en los casos que se considere los efectos sinérgicos, para el stock solamente. Porque ¿por qué vamos a inventar tantas cosas? Sí, no existe. Los injertos extranjerizantes, eso es cierto. Mire, de lo único que podría hablarle en concreto para decirle que no es de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y de Extremadura. El resto, el mundo, lo podemos estudiar, senador, pero no voy a venir acá a mentir. No lo sé si en un sistema taxativo. No le voy a mentir. Pero sí le aseguro que en Castilla y León y en Extremadura no hay. En España no hay. Ahora, si es que a lo mejor usted viene y el Ministerio me dice, sí, pero es que no consideraste Murcia, y ahí puede ser, digamos, no lo sé. Pero aunque existiera, no parece una buena norma. Aunque existiera eso. Y me queda una última cosa, la declaración jurada. A ver, y me hizo alguna precisión que quizás en la lectura de los dos proyectos se me puede haber escapado, pero en la nueva ley de delitos económicos, la orden de autoridad es una causal de exculpación frente a una hipótesis de elusión. La orden de autoridad. La tradicional orden de autoridad que conocemos son las respuestas a estas consultas de pertinencia. Es decir, ¿ingreso o no ingreso? No ingresa. Entonces, yo en la lógica de la ley de delito económico, aquí el que me oyó antes me va a criticar, porque lo critiqué mucho por lo que decía el subsecretario, que es que van a recontracolapsar ahora el SEA si ya lo estaba. Pero bueno, me doy vuelta académicamente la chaqueta, no es que yo crea que sea así. Y entonces le digo, entonces yo pido la consulta de pertinencia, y sé que no voy a tener un problema con el mundo penal, ¿verdad? Pero resulta que en el proyecto se elimina la consulta y se reemplaza por una declaración jurada. Esa declaración jurada no es una orden de autoridad, por tanto ya no me sirve como. Pero además es una declaración jurada, y el mentir en una declaración jurada constituye otro delito.
y entonces usted cree que aquí el asesor ambiental de la empresa le va a decir, no, mira, presenta una decisión jurada acerca de la consulta de pertinencia. Es decir, lo que va a pasar es que va a decir, prefiero ir y que Dios nos pille confesado en un buen castellano antiguo. Eso. Muchas gracias, profesor Benías. Señor Brito. A ver, señor Brito, está pidiendo la palabra a la señora Lorena. Por favor, adelante, señora Lorena. Gracias, presidente. Solo si nos podemos repartir algunas de las preguntas. ¿Se me escucha bien? Lo primero es, agradecer al Ejecutivo, al ministro subrogante, por aclarar que esto se hace cargo, ¿no es cierto?, en el proyecto de ley, y lo que estamos hablando de los supuestos de los procesos, los procedimientos de urgencia, los hídricas. Sin embargo, aquí lo importante es que esos son momentáneos, y lo que nosotros estamos viendo es que el cambio climático es la nueva normalidad. Y nos gustaría pedirle al Ejecutivo y en sus indicaciones si pudiera confirmar que también podrían entrar los obras y proyectos de cambio climático más allá de solo los decretos de escasez hídrica, que lo pudiéramos considerar un elemento como parte de la tramitación y ya de el nuevo normal, que yo entiendo que el Ministerio está de acuerdo con eso. Eso en la primera pregunta. En la segunda, con respecto a lo que pregunta el senador Chaguán sobre el factor de político desde el inicio, nos hace sentido, me hace sentido lo que dice el profesor también, de que tiene que haber un pronunciamiento político al inicio, y aquí quiero decir, y lo quiero vincular, no se me preguntó, pero me gustaría hablar de la participación respecto a los grandes proyectos de inversión. Aquí lo relevante es que en los grandes proyectos de inversión sí existan procedimientos en donde exista lo del no temprano, que lo hemos escuchado muchas veces. Y eso también tiene que ver con la pregunta de cómo hacemos el problema de la dotación del sistema. Y el sistema tiene problemas de dotación en el análisis técnico de los proyectos, por cierto, pero también en la participación. Y la participación temprana tiene que ser muy temprano. Se habla en los grandes proyectos del scoping. Y eso tiene que ver con los instrumentos y herramientas que existen en los territorios. Y por lo tanto, esa es la mirada política que tiene que tener. Una evaluación ambiental estratégica territorial. Nosotros todos sabemos que hay PROT que todavía se hacen en las regiones. Y eso es tremendamente importante para ese no temprano, o las consideraciones de borde que pudiera ser la política. Eso era lo que quería comentar, y también dejar a Cristian con la pregunta que le hizo una órgano más técnica de las guías. Muchas gracias, Lorena. Don Cristian. Gracias, señor presidente. Sí, comentar que las guías técnicas de evaluación ambiental del SEA son un instrumento valioso que genera certidumbre. Sin embargo, cuando estas guías son retrospectivas, genera un impacto sobre todo en los proyectos que están en evaluación avanzada. Por lo tanto, solamente delimitarlas a los proyectos nuevos, sí nosotros consideramos que sería de ayuda a reducción de plazos. Pongo un ejemplo. Las guías de cambio climático, que fue un trabajo importante que hizo el Servicio de Evaluación Ambiental, los proyectos que ya estaban en etapas finales de evaluación tuvieron que implementar esta guía, y eso genera revisión de antecedentes, confirmación de datos, modelaciones, lo que en medio ambiente toma bastante tiempo. Es por eso que, siendo un instrumento valioso, lo es más aplicando a los proyectos nuevos. Y la última pregunta, que me gustaría referirme a lo que señaló el senador Chaguán de cómo fortalecer el servicio. Hay áreas de medio ambiente que requieren años de experiencia y de especialización y que no se logran con 1 o 2 años de experiencia, sobre todo lo que tiene que ver con hidrología e hidrogeología. Actualmente en Chile hay una escasez de ese tipo de profesionales. La mayor parte están en el sector privado. En el Servicio de Evaluación Ambiental hay regiones donde no hay ese tipo de profesionales. Por lo tanto, lo que se hace en la práctica muchas veces es
que existe un profesional en la dirección ejecutiva a nivel central y ese profesional atiende el resto de las regiones. Desde luego que eso genera una carga de trabajo importante, lo cual se traduce en plazos. Entonces, desde nuestra perspectiva, nosotros consideramos que las áreas, como mencioné, que tienen mayor atochamiento, hidrología, hidrogeología o, por ejemplo, modelación de olores, modelación de ruidos, hay muy pocos especialistas. Por lo tanto, una forma de fortalecer el servicio son los incentivos para que profesionales que son expertos en esas áreas puedan querer trabajar en el sector público. Creemos que puede ser una alternativa. Perdón, y respecto a esto último, ¿no es más viable o cómo ven ustedes la alternativa de que hay una especie de revisores externos en ciertas materias, donde previamente se pueda revisar todo esto, por ejemplo, aspectos como la hidrología, pensando en un símil de lo que ocurre en las direcciones de obras municipales, donde los proyectos en alguna medida o la especialidad de algunos proyectos van presentados primero aprobados por revisores externos? ¿No sería quizás esa figura posible, con las adaptaciones que correspondan, aplicarla al mecanismo de evaluación de proyectos en temas tan específicos? Porque efectivamente cuando hay cosas muy específicas o de mucha experiencia, probablemente el interés que haya desde esos profesionales a trabajar en el sector público sea poco, porque además la frecuencia de uso de esos servicios, por decirlo de alguna manera, sea poca en un servicio de evaluación ambiental versus lo que puede hacer privadamente, digamos. ¿No sería interesante la figura de revisores externos para estas materias? A cualquiera, a los dos, sí, pueden responder. Yo considero que sí, senador, que es una buena medida y que ayudaría en la medida de que los procesos de contratación sean expeditos, entendiendo que por la normativa también del sector público, desde que se obtiene el presupuesto, se hacen los términos de referencia, se licita y se adjudica, pueden pasar fácilmente 7, 8 meses. Entonces, si existiera un mecanismo que pudiera acelerar ese tipo, guardando la transparencia, por supuesto, del debido caso, sí podría ser una alternativa muy valiosa. Yo me lo apunté, senador, es una idea interesante y eso se podría solucionar con la hipótesis de convenio marco y todo, pero es una idea a evaluar, o sea, en esta área los tópicos de probidad y transparencia y recuerdo son severos y por lo tanto es necesario el darle una revisión a esto, pero me parece una idea interesante, por cierto, lo tengo aquí apuntado para... Señores senadores, ¿el Ejecutivo algo que agregar? Muchas gracias por su intermedio, señor presidente. Quiero referirme a ciertos temas que nos comentó el senador Lagos y también a algunos temas también que han resurgido. Respecto, en primer lugar, de los impactos acumulativos y sinérgicos, a ver, esto lo hemos tratado ya en hartas sesiones. Esta reforma o propuesta que nosotros hacemos viene a dar respuesta un poco a un problema que existe hoy en día y es que los proyectos se están ejecutando en lugares donde ya tenemos proyectos, hay una carga ambiental relevante, estamos frente a zonas de sacrificio y de algún modo tenemos que hacernos cargos de este problema. Una solución bastante distinta a esto de evaluar todos los proyectos que existen previos al sistema de evaluación de impacto ambiental. Nos parece que eso es muy complejo. Hay un proyecto de ley que anda dando vueltas. Nos parece que es un poco complejo por la magnitud de los proyectos. Estamos hablando de miles de proyectos que tendríamos que evaluar. Por lo tanto, hay que buscar soluciones que apunten a problemas más específicos, más acotados, y nos parece que a través de el reconocimiento de aquellos casos en que efectivamente existan impactos acumulativos y sinérgicos que puedan ser considerados. Y de nuevo, esta es una norma que habla de que el titular presente la información existente respecto de proyectos que tengan resolución de calificación ambiental, o sea, ni siquiera aquellos que existan sin resolución de calificación ambiental, o sea, es bien acotado. Y de los proyectos que estén en evaluación. ¿Y por qué quisimos incorporar los proyectos en evaluación? Porque si bien van a ser casos muy acotados y va a ser muy poco probable que se dé que justo estén en un mismo área de influencia dos proyectos al mismo tiempo evaluándose, sí puede suceder y puede ocurrir que evaluándose en paralelo no se genere una evaluación o que no se presente la información de aquellos impactos acumulativos sinérgicos que pueden tener dos proyectos, como sucede con los proyectos eólicos, por ejemplo, en que sucede o hemos visto actualmente que hay una sinergia y acumulación de ciertos impactos.
Entonces, y eso fundamentamos también esta propuesta en relación a que existe bastante información y al final los proyectos que ya pasan una cierta etapa se aprueban en el sistema de evaluación de impacto ambiental. O sea, hay una alta probabilidad de los proyectos que ingresan se aprueben. Dicho esto, estamos en trabajo con los asesores y si bien un poco explicando cuál es nuestra propuesta y por qué fundamentamos y por qué presentamos esa propuesta, sí estamos dispuestos a hacer ciertos ajustes para que realmente los proyectos evalúen los impactos y sinérgicos respecto de aquellos que tienen mayor certeza de ser aprobados, o sea, de ejecutarse, que son aquellos que tienen resolución de calificación ambiental aprobada. Pero un poco les doy la explicación previa para que entiendan el porqué de nuestra propuesta. Respecto de las declaraciones juradas, aquí, bueno, nosotros también, este es un proyecto de ley que se venía preparando hace harto tiempo, entonces la entrada en vigencia, la aprobación del proyecto de ley de modificación del Código Penal también nos vino de sorpresa y tuvimos que trabajar sobre la marcha. Nosotros creemos que hay que solucionar el problema de consulta de pertinencia. O sea, efectivamente, hoy es la mayor carga de trabajo que tiene el Servicio de Evaluación Ambiental, solo dar respuesta a estas consultas de pertinencia. Ya hemos dicho cuáles son los números, son más de 2.600 consultas de pertinencia al año, en contrapartida con los proyectos que se evalúan, declaraciones y estudio de impacto ambiental, que son de alrededor de 600 a 700 proyectos. Entonces, claramente hay que solucionarlo. Nuestra propuesta es que solo respecto de aquellos proyectos que cuentan con RCA, o sea, que son modificaciones de proyectos, exista esta opción de la declaración jurada. O sea, la consulta de pertinencia permanecería para todos los proyectos nuevos que se presenten a evaluación. ¿Y de qué manera nosotros proponemos y modelamos, digamos, esta propuesta de declaraciones juradas para que efectivamente exista el mismo incentivo que tienen los titulares hoy en día al presentar las consultas de pertinencia, que a partir de una próxima entrada en vigencia van a ser eximentes de responsabilidad penal? Bueno, le estamos dando ese mismo valor a las declaraciones juradas siempre y cuando entreguen información completa y verídica. Y por lo tanto, nos parece que sí existe la suficiente incentivo, digamos, porque hay que pensar, y es una crítica que existe mucho a las consultas de pertinencia, que en la práctica se han convertido en verdaderos permisos previos para la ejecución de ciertas modificaciones y que efectivamente toman cierto tiempo. Con nuestra propuesta, en vez de esperar a los 4 o 6 meses que puede tomar obtener la respuesta a una consulta de pertinencia, la declaración jurada va a permitir que el titular pueda ejecutar inmediatamente la modificación a su proyecto. Siempre estamos hablando de cambios que no son de consideración, o sea, que no deben ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, estamos frente a proyectos que además están, como son cambios de consideración, o sea, de no consideración respecto de proyectos que tienen resolución de calificación ambiental. Tenemos a una superintendencia que tiene identificada la unidad fiscalizable y, por lo tanto, está encima, digamos, de este tipo de proyectos. Respecto de la declaración jurada, la participación temprana, también quería referirme muy brevemente. Nosotros planteamos justamente este proyecto como una participación temprana voluntaria, porque genera mucho problema el tema de la temporalidad y la vinculatoriedad que puede tener el adquirir ciertos compromisos en una etapa temprana con lo que puede ocurrir luego durante la evaluación ambiental. Ponemos como ejemplo que se lleguen ciertos acuerdos en la PAC temprana y durante la evaluación, cuando ya existen OAECAS, órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental, que ya evalúan con mayor profundidad técnica las medidas, pueden estimar que un acuerdo en la PAC temprana en realidad no es viable. Entonces, se genera ahí mucha dificultad. Nosotros creemos que la participación temprana es muy relevante, la queremos instalar y nos parece que la mejor manera de hacerlo, en un primer momento, regularla, porque sabemos que los grandes proyectos tienen participación temprana, pero a veces lo hacen con distintos criterios, con distintos estándares. Estamos tratando de estandarizar un poco esta participación temprana, que funcione bajo los mismos criterios, que sea de manera un poco más transparente, que sea parte de como una etapa previa al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y de esa manera poder ir viendo cómo funciona, digamos, y puede ser que el paso siguiente sea algún tipo de vinculatoriedad respecto de ciertos compromisos, pero eso podemos ir trabajándolo cuando ya tengamos experiencia de participaciones tempranas y podamos ver cómo van funcionando. Esa es nuestra propuesta. Y por último, referirme al tema de la planificación estratégica de proyectos, el tema de en qué momento está esta decisión política. Bueno, también mencionar y recordar
nuestra propuesta de que aquellos proyectos que tengan evaluación ambiental estratégica van a tener también un reconocimiento y una reducción también en los plazos. O sea, y eso lo que estamos haciendo también es incentivar que los proyectos que ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental tengan una evaluación ambiental estratégica. Hoy día ya tenemos ciertas leyes como, bueno, el estudio en franja, que ya todos conocemos, pero la idea es que también otros proyectos puedan sumarse y que puedan tener esta evaluación ambiental estratégica y que finalmente puedan obtener también esta reducción de plazos porque hay un reconocimiento de la información ambiental levantada en ese proceso que es más político, que es más de largo plazo y de planificación. Eso. Muy bien, muchas gracias, señora Constanza. Bien, estamos, parece, próximo lunes y martes vamos a ver los temas Puertos y Quintero Puchuncaví para anticipar a los senadores, y el plazo de indicaciones de este proyecto de ley van a ser hasta el 28 de junio. Sí, por si ¿eso acaso. es el principio de acuerdo que tenemos? Ese es el principio de acuerdo que tenemos, sí. Perfecto. Sí. Perfecto. Perfecto. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.